Ya, reconozcamos. Lo lógico sería que yo partiera diciendo, no, las jaranetas se van subiendo, etc. Hay hechos, por supuesto. Ha pasado ya 9 días desde el triunfo de Janet y podríamos partir hablando y podríamos estar un programa completo. Pero me gustaría hacerle una provocación no solamente a los 3 amigos y amigas que me acompañan, sino también a ustedes. Es que indisolublemente la conversación para quienes quieran ver el triunfo de las fuerzas oficialistas de la candidatura de Janet Jara, es imposible no hablar permanentemente, no estar mirando permanentemente a la derecha y a lo que ahí pasa, a los fenómenos de tipo político, también a los fenómenos de tipo propiamente electoral y por supuesto y sobre todo a los fenómenos culturales que subyacen en un movimiento que si uno en realidad compara las últimas elecciones parece que es más estructural que solo un momento de una mala candidatura para la derecha más tradicional. No me atrevería a decir democrática porque la verdad se empeñan a veces por obviar aquello. Así que les invito a que crucemos el río después de semanas que estuvimos aquí agarrándonos de las mechas incluso para hablar de primaria y esas cosas, y quizá es momento de mirar al otro lado del río y ver cómo se mueven los monstruos, cómo van adquiriendo corporalidad, cómo van creciendo y cómo van siendo posiblemente el gran riesgo que se avecina para el próximo tiempo. Aquí comienza Provócame. Las sorpresas al final dicen, vamos a partir con la sorpresa, de inmediato, no más nada. Rodrigo Redich no pudo venir, se excusó con las razones, las únicas que le aceptamos, que son juicio a la misma hora en que hacemos el Provócame, pero alcanzamos a movernos a tiempo y vamos a tener por segunda vez en este lugar a mi querido Danilo Herrera. ¿Cómo estáis, Danilo? Bien, muchas gracias por la invitación. Me sorprendí. Bueno, ahora como estamos todos arriba de la jaraneta, ya no me sorprenden este tipo de invitaciones. De hecho, en realidad no queríamos invitarte, pero recibí un llamado. Inviten a Danilo. ¿Seguís militando en el Partido Liberal? Dile que me inviten. Esa es la otra. Sí, sigo militando en el Partido Liberal, por supuesto. Ya, ok. Ya, eso vamos a... Es que igual fuiste los primeros que abandonó la Bladoneta. No, yo dije, de hecho, hace un rato estaba hablando con Blado, le mando un saludo. Dije que las firmas son un problema. Y de hecho, si hoy día hablamos de la derecha, también son un problema para Jimena Rincón. Hoy día, esta semana, es clave para ver si puede ser candidata presidencial o no. Yo creo que no es un problema. Yo te voy a explicar mi hipótesis al respecto. Creo que Jimena Rincón sabe que no puede encontrar la firma. Adiós, gracias. Ojalá, yo firmaría por ella para que fuera candidata. No. Sinceramente. ¿Tú no militas? ¿Puedes ir a firmar? Tienes razón. No, pero le faltan firmas en los lagos, en los ríos y en Magallanes. Entonces, no sirve tu domicilio electoral. Voy a llamar a algunos amigos. Me encantaría verla en la papeleta. No sé, a usted, Marco Barraza, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Oye, yo creo que este programa, los espectadores van a tener que descubrir las 3 diferencias entre Rodrigo Redich y Danilo Herrera. Sí. Los 2 liberales, hay que ver... Hay uno que se viste mucho mejor que el otro. Sí. Con más estilo. Más estilo, por cierto. Más elegancia. Por supuesto. No, de hecho, en realidad ahora me arrepentí porque lo vi llegar yo y de hecho por eso venía con un chaleco y dije, no, concha tu madre, saco el chaleco y pongo esto porque lo veo estiloso, a Herrera. No, y creo que bien... qué bueno que podamos intercambiar respecto a la derecha. No se le ve bien el panorama a ese sector. Está muy atribulado, muy complicado, ¿sí? Lo cual no significa que esté derrotado. Pero indagar en los porqués de sus conflictos es una materia necesaria para las fuerzas progresistas. Perdona, hablamos de Jimena Rincón. ¿Tú coincidiste en el ministerio con ella o no? Sí, o sea, coincidimos como ministros. ¿Como ministros? Sí. Ella del Trabajo y tú de Desarrollo Social. Claro. Primero ella, ministra secretaria general de la Presidencia, yo subsecretario de Previsión Social. Ya, hay poca relación. Y después ella ministra del Trabajo y yo ministro de Desarrollo Social. Ya. ¿Tú nunca fuiste subse...? No. Ya. No. ¿Tú fuiste subse con Javiera Blanco? Claro. Ya, perfecto. Ya, pero por lo tanto igual tienes una relación ahí. Me imagino que ahí ni hablaba con los comunistas, la Jimena Rincón, ni una cosa, ¿no? O sea, es una posición política diametralmente opuesta a la que tenía en la nueva mayoría respecto de la que tiene en el presente. El anticomunismo es una novedad para Jimena Rincón. Se apretó esa tecla hace pocos años. Sí, impresionante, ¿eh? Así es. Impresionante. Querida Valeria Cárcamo, la más grande de todos nosotros, eso no hay duda. Absolutamente. No hay duda. ¿Y tú lo tienes claro? Todos lo tenemos claro. claro. Todos sabemos.
Pero hoy día se me ocurrió la brillante idea de traerles guaguitas a todos y que corran las guaguitas porque no estamos... No, que se las va a comer estamos todas. en Yo la jaraneta. en vivo tengo que decir que ya me he comido como 10. Sí, Una más. hay que decirlo. Que corra para Que allá, corra para por allá. favor. Y hablando de A la los derecha. liberales también se comen guaguitas, ¿no? Ahora sí, pues. Desde el domingo antepasado, sí. ¿Qué mejor de comer guaguitas hablando de la derecha? Así que El feliz. dulce oficial del progresismo. Claro. Desde ahora, la guagüita con... ¿Será mano para Janet festinar de repente con la guaguita o no? Es No una creo. caricatura, hay que burlarse No, nomás. es parte del humor popular. Sí. O sea, que están... Están muy Mira, buenas. Estamos todos comiendo, Están ¿verdad? Ok, maravillosas. les voy a contar lo siguiente. Vale, llegó con las guaguitas. Entonces nos ofreció una cada uno. Y sobre todo Marco, hay que decirlo, se Marco fue volvió el que loco. comió más. Y entonces fui a comprar más. Tuvimos que ir a comprar más. Tuviste que ir a comprar Sí, po. más. Entonces, ¿y es por qué? Porque las guaguitas son en general ricas, pero estas están Muy buenas. sabrosísimas. Sí, muy buena. Sí, fueron las que quedaron del funeral narco que se está preparando aquí al lado. Ya, pero viste, ya. Lo de comer guaguita ayuda, o sea, es un chiste. Esto yo creo que no. Ya, pero ¿qué hay? ¿Qué hay afuera? Es que hay sí afuera. real. Y está cada vez más, estamos grabando aquí, cada vez más llegan carabineros en situaciones dramáticas, pero bueno, es un tema, el tema de los funerales narcos. Absolutamente. heavy, ¿ah? Si es lo que está afuera, estamos viviéndolo acá. ¿Tienen comité central, Valeria? Sí, el martes y el jueves tenemos comité El central. miércoles se descansa. ¿Martes hoy? Sí, martes hoy. Ah, ya, en la tarde-noche. Nosotros Sí, lo grabamos en la más noche. temprano, usted lo sabe. En la noche. Ya. Tenemos comité central y hacer obviamente los análisis, las críticas y la construcción del Frente Amplio, así que tenemos necesario también 2 días de discusión. ¿Habrá cuchillos largos o no? No, es que, o sea, no por lo menos, no, sabéis que no he visto ese ánimo, porque tampoco estamos como en la posición ni de pedir cabeza, ni acá hay responsables, tú hiciste esto, no, yo creo que un partido que es maduro no puede tampoco andar haciendo sacadillas a sus propios compañeros y compañeras, así que yo, independiente de, respaldo absolutamente el trabajo que hicieron para la campaña, así que, Porque hay que- especialmente a Gonzalo, que hay- estuvo a disposición. Hay que decir que eso es humano, pero es un gran problema. Humano que en el fondo es como, pasó algo malo, busco los responsables. En política eso pasa aún más. Sí. Pasó, de hecho, incluso las semanas previas en la candidatura de Carolina Toa. Y en realidad yo creo que es una pésima consejera. No, pero yo igual estoy de acuerdo que después de cada derrota tienen que haber responsables. Po. O sea, Pero es que a veces son cosas más, bueno, más de proceso. Ok, me digo, tienen que haber reflexiones para buscar respuestas a las derrotas. Pero tienen que existir. Y si eso se concluye que hay responsables con nombre y apellido, está bien, creo que una reflexión son reflexiones que hay que dar después de las derrotas. ¿Tú participaste en algún espacio así? No creo, porque en el fondo una cosa es la derrota de Carolina Toa como candidata, donde tú estabas trabajando, pero en realidad es más bien este tema como el PPD y del PS, y ahí yo tengo la sensación que ustedes están más... Claro, a ver, hay reflexiones, de hecho, el día de ayer empezó a circular una carta de diputados socialistas, por ejemplo, Ya. que hacían una reflexión sobre lo que era el socialismo democrático, Ya. con poca autocrítica, pero creo que es un buen camino. Igual creo que estas reflexiones son más largas. Y el problema de esto es que nos pilla en medio de una negociación parlamentaria. Entonces Sí. creo que toda esta... Hasta yo escribí una columna en Turno PM sobre como el socialismo democrático que no tenía alma. ¿O qué era el socialismo democrático? Me hacía esa pregunta, pero creo que estas reflexiones van a terminar después de las elecciones de noviembre o después de la segunda vuelta, cuando veamos cuántos partidos de socialismo democrático siguen existiendo después de las parlamentarias. Chucha. Ah, verdad. Yo creo que la evaluación siempre es necesaria, como regla general, después de procesos o hitos políticos tan relevantes. El punto está en que el ciclo aún no concluye en noviembre, Sí. o puede concluir en diciembre. Entonces, evaluaciones precipitadas, en mi opinión, no necesariamente pueden llegar a ser muy contribuyentes, tal vez a una escala, a una capa, a un espesor, pero se requiere un diálogo más profundo. Solo hacer un punto ahí, creo que es relevante comenzar las discusiones ahora, porque mucha gente que leyeron mi columna, por ejemplo, es muy pronto, gente con la que trabajé en el comando, amigos que estaban en los partidos del socialismo democrático, muy pronto.
Sí, estoy de acuerdo que es muy pronto para sacar conclusiones, pero el día después hay que comenzar este Sí. debate y estas discusiones. Ahora, con la salvaguarda, y esto es de espectador, no es de incumbente, de que no sea inmovilizador. Sí. Sí, porque la amenaza de la derecha extrema es demasiado riesgosa para el país. Entonces, ensimismarse no es buena consejera cuando hay desafíos políticos tan relevantes. Estoy de acuerdo. De igual Fíjate. manera vamos a estar, o sea, yo creo que es parte de, primero, los partidos políticos los construyen los militantes. Bajo cualquier personaje o pues los parlamentarios igual son militantes de un partido político y son parte de la construcción de cualquier proyecto. Entonces, yo creo que también es importante hacer estos análisis en los espacios que como partidos son necesarios. Ahí no sé cómo lo hará, por ejemplo, en la campaña de Toá, si es como cada uno con un partido, porque fueron más partidos, como en el caso de, por ejemplo, el Frente Amplio fuimos como un solo partido, entonces hacemos el análisis dentro de nuestro comité central. Pero ¿en qué momento hacen como un análisis o crítica con todos los partidos que estuvieron detrás de la campaña de Toá? Yo tengo información de que todos los partidos están en esta reflexión por separado. Ah, ya. Y supongo que en algún momento, yo creo, como decía Marcos, después de este ciclo electoral, va a haber una reflexión si es que la idea de socialismo democrático, que no me acuerdo quién fue, creo que fue Tironi que dijo que fue una guagua que no nació. Entonces vamos a ver después de este ciclo electoral si es que sigue existiendo algo así como el socialismo democrático. Claro. Sí, yo lo único, quería una salvedad, es una cosa chica la que quiero plantear, pero me parece que a mí lo que no me gusta cuando se hacen todas estas evaluaciones es cuando en el fondo pones el foco en la individualización. Lo voy a decir, nada tan dramático, pero por ejemplo un par de semanas antes que ya que fueran las primarias, entonces de repente empezó a circular y algunos parlamentarios plantearon, etcétera, que sé yo, la jefa de campaña o jefa de gabinete, no sé cuál era el nombre del cargo, por ejemplo de Pía Mundaca, en el caso. A mí me pasa que me parece maletero, no voy a ni siquiera decir quién era, no sé qué, porque puede ser, pero en el fondo haces en un mismo espacio, hay cuadros que son más técnicos, por supuesto políticos, y cuadros que son políticos, dirigentes. Y entonces yo creo que hay que cuidar, porque ahí hay una asimetría, y porque además termina siendo, a mi juicio, yo creo un análisis medio espurio de suponer que, no, el que dirigió tal equipo fue penca, no sé qué, cuando obviamente los errores de campaña son mucho más profundos, más complejos, que no quiere decir que determinado cuadro técnico que estaba a cargo de eso, eventualmente no dio el ancho, eso es una cosa aparte. Igual que yo creo que la explicación está un debate que vamos a tener durante todo el año y después de eso son más grandes que el comando en sí mismo. Pero es feo que lo diga yo porque yo estuve en el comando. No, pero es evidente. Pero mi juicio es evidente. las sacadas de cuenta antes de la elección y después de la elección con nombres propios tiene que ver más bien con buscar un responsable rápido y una pasada de cuenta de algunos, sobre todo parlamentarios. Y es importante esto. Los que decían eso son, en general, no voy a dar nombre, no soy como ellos, parlamentarios que tienen susto en su reelección. Sí, claro. Entonces empezaron a sacar cuenta y era mejor pegar desde antes que después. Y el cálculo chico que no sorprenda a nadie. Bueno, claro, a nosotros nos pasó que parlamentarios salieron pegándole a su propio partido campaña, por eso estamos esperando a hoy día que vamos a hacer un análisis entre los militantes. Yo creo que eso también es bueno, que los parlamentarios del Frente Amplio estén también cuadrados con el partido, porque al final nosotros vemos cuñas saliendo así como, no, este lo hizo mal y que... Ya, así, pero ¿por qué lo está diciendo en la prensa y no en las instancias que corresponden? Que tenemos varios parlamentarios que son parte del Comité Central Nacional. Entonces, por eso es tan expectante hoy día el comité y ver también las posturas. ¿Podrían existir responsabilidades? Absolutamente. No sabemos qué puede pasar en el comité. Pero lo importante es como enfrentar, hacer el análisis, criticar, no quedar en eso, avanzar y ir a las parlamentarias con más fuerza. Y mientras Marco Barraza ve estos harakiri con... Toma cafecito con agüita. Está buenísimo. Comiendo agüita. Sí, nada, para acá. Oye, ya. Dije que mostrar el director en la derecha. Bueno, está bien, pero es que me parece súper. Además, muy sano, muy reparador ir en la medida de las posiciones que cada uno pueda tener, entregando algunos elementos. Pero después volveremos seguramente al tema de la candidatura de Janet y el tema oficialista. Solo voy a decir una última cosa, que yo creo que números, porque los números
dato mata relato, aunque sean encuestas. Las encuestas siempre son interpretables. Pero los primeros números de Janet Jara, post, que en el fondo lo que hace, yo lo decía en la mañana en turno, en el Ultrasolo, hizo los deberes, pero los deberes hay que hacerlo. Y los primeros deberes es decir, bueno, venga a mí el porcentaje que estaba en la primaria, digamos, ¿cachai? Como mínimo. Y lo hizo al tiro. O sea, en una semana, todos los encuestadores, la academia, la que como que define la semana, etcétera, la ponen ya competitiva en esa dimensión. Claro. Y entonces, y yo creo que eso ayuda a que efectivamente se vaya un poco cuadrando, porque hubiera sido más sería más complicado para, qué sé yo, alguien que está en posiciones bien distintas, que está con muchas heriditas y que ve que en realidad subió, no sé, pues, está con 18 puntos, ¿cachai? No, pues, está en todas las mediciones entre 25, 30, 32 puntos, en algunas más, hoy día salió una que estaba en 30 y tanto, que en el fondo es, comillas, lo mínimo, pero no por ello obvio. Entonces yo creo que en eso está. Pero vámonos crucemos el puente. Lo que pasa un poco en la derecha. Hago la primera pregunta, que es la que está en el aire en los últimos días, antes que nos pasemos quizá al nombre principal, que es José Antonio Kast, que tiene que ver con la situación de Evelyn Matei, que la pregunta es, incluso hay un sitio de apuestas que ya tiene hasta una apuesta, si se baja o no se baja Evelyn Matei. Que sería muy bueno. Sí, no, y está pagando... ¿Cuánto paga que se baje? Mira, creo que era, ponte tú, 1.2 que no se baja, que se mantiene, ya. Pero igual pagaba como 2.5, ahora me acordé, 2.5 que se baja, que es una brutalidad. O sea, no sé, pues si fuera Kast no pagaría ni 40, porque en el fondo es como muy improbable. Entonces es como casi como para poner unas luquitas si es que se baja Evelyn Matei. ¿Bajarán a Evelyn Matei? ¿Será la presión parlamentaria insostenible para la UDI y para RN? Que además esto ya lo vivieron, esta pesadilla la vivieron hace 4 años atrás, pero se fueron dando en el camino con Sichel, que terminó desfondado, y ahora, no sé, querrán acometer y cerrar y pegarle el golpe y todos ir detrás de José Antonio Kast. ¿Cómo lo ven ustedes el tema de Evelyn Matei? ¿Cómo está? Te pregunto, parto por ti, que eres la que ha dicho que no llega a la papeleta. La que ha vaticinado Mira, su renuncia. En momento que era imposible vaticinarlo. Sí. Bueno, yo desde el día 1, antes de que fueran las elecciones, aposté una suma importante de dinero para mí, 350.000 pesos. 350.000 pesos, que decía que Evelyn Matei no llegaba a la papeleta. Con alcohol. Y con alcohol en el cuerpo. Para ser sincero, digamos. Sí, por supuesto. Y después cuando llama a la mitad, así, oye, lleva arriba, y yo, ¿dónde saco plata? Y ahora estoy muy feliz porque cada vez se hace realidad. Pero primero porque yo igual creo que, no sé si es buena idea poner una candidata que no sabe hacer un completo, para empezar. Pero porque también demuestra mucho la desconexión con la realidad del país. O sea, yo creo que Chile también cambia posterior a un estallido social, a un primer proceso, un segundo proceso. Está más consciente del ámbito político. No es como antes, no es de los tiempos de crecimiento de Evelyn Matei. Estamos en un Chile también que está muy cercano a sus candidaturas y que conoce hoy en día dónde han estado envueltos los casos de corrupción, todos los que están detrás de ella, etc. Y ahora que en este momento también Matei es mala candidata. Está siendo muy mala candidata. No tiene continuidad de diálogo, tiene pausas media extrañas, como que se ríe sola. Es realmente preocupante como una candidata de Chile Vamos, y digo Chile Vamos porque hay partidos importantes detrás, Sí, po. Renovación Nacional, la UDI y también Evópoli, tienen una candidata así, casi como impuesta por nacimiento, como un cargo por herencia. Y yo creo que ahí está equivocado Chile Vamos si quiere seguir sosteniéndola, a lo menos sacar una buena cantidad de votos, porque José Antonio Kast, en todo el silencio que ha tenido, contrario a Evelyn Matei, que todo lo que ha dicho siempre malas cuñas, ha subido sin decir mucho, sin decir casi nada, incluso José Antonio Kast. Entonces, ahí hay una jugada importante que yo creo que a Chile Vamos en esta ocasión le va a pasar la cuenta. Yo creo que Kast se come fácilmente a Evelyn Matei. Muy fácilmente. Y tampoco creo un poco en la teoría que si está Matei pasa también a segunda vuelta con Kast. Yo creo que no es fuerte la candidata. No es para nada fuerte la candidata. Así que yo sigo apostando en que no llega a la papeleta. No sé. Sigo. Yo la verdad es que no sabría afirmar si llega o no llega. Lo que sí creo que hay una estrategia en curso por parte de la derecha más extrema, de republicanos, de que ella se baje de su candidatura y está presionando fuertemente hacia los parlamentarios, principalmente las parlamentarias de Chile Vamos. Es muy evidente que no hay posibilidad
bajo los actuales números de que existan una candidata y un candidato de derecha que pasen a la segunda vuelta. Esa era una hipótesis plausible hace 3 meses. ¿Qué? ¿Que pasaran 2 de derecha? Sí, era una hipótesis plausible hace 3 meses. Era una fantasía, yo creo que nunca lo fue. O sea, mucha gente lo elucubró y ahí está el acierto de las primarias, porque el debate se ha desderechizado un poco. Y eso es fruto del análisis de la dimensión cualitativa de la discusión pública en materia de progresismo. Ahora, es muy evidente que la derecha intenta, o una parte de la derecha Chile Vamos, convertirla a ella en una candidata de centro, que es también lo que está haciendo José Antonio Kast. Construir un perfil más centrista, pero le hablan a un centro que no existe. No es, digamos, creíble que el centro que ellos construyen sea un centro que exista en la política actual. Incluso, desde el punto de vista de las expectativas ciudadanas, yo creo que la moderación se expresa en no hacer todo al unísono, de una sola vez, en no ser maximalistas desde el punto de vista de qué es posible hacer, pero lo que se haga muy bien. Y el pueblo de Chile tiene expectativas de transformación, y esas expectativas de transformación son incluso expresadas a través de votantes de derecha. Entonces, creo que está en una situación muy complicada Evelyn Matei. Debe estar viviendo una presión muy feroz. En términos de trayectoria, también es cierto que ha sido candidata por 3 años, si no más. Sí, claro. Entonces tiene un desgaste muy fuerte y los números no le acompañan. Y ese es el dato más duro, más relevante en términos de la posibilidad que tiene de sostenerse como candidata. Podría darse el hecho de que si llegan a la conclusión de que va a haber segunda vuelta, y parece lo que está llegando a conclusión el Partido Republicano, Chile Vamos la sostenga a propósito de mantener la estantería, pero sin un potencial de efectividad en términos de pasar a la segunda vuelta. Exacto. Yo no veo la posibilidad de que Evelyn Matei se baje. Y porque la tesis esa es una pregunta antes de llegar a conclusiones, como la tesis es que se baje Matei por Kast o que se baje Matei por otro nombre de Chile Vamos. Otro nombre. Ah, ya. Porque... No, por Kast. Pero ¿y qué nombre? No, Pero yo, a Chile inventaría. Vamos. yo creo que ya no por nombre. Yo pensaría que... ¿Qué? Por o sea, Kast. O sea, si llegase a bajarse, sería por abdicación respecto de Claro. Ah, ya. José ¿De Antonio Kast? Kast. O sea, Sí, además por sí. Kast ya votaron. Y poniéndolo en... O sea, en términos reales, la derecha del presente, más allá de todas las identidades o sensibilidades que puedan cohabitar, está colonizada y hegemonizada por la extrema derecha. Sí. El discurso de Evelyn Matei recoge en buena medida el ideario de extrema derecha. No obstante la institucionalización que tiene Chile Vamos y en ocasiones moderaciones respecto de políticas públicas. Pero en la realidad la derecha está colonizada. A mí sobre Evelyn Matei en particular me sorprende el poco sentido de urgencia que tienen. Porque había que dar un giro, había que hacer algo con el comando. ¿Cuál es lo que anuncian? Es que en 2 semanas más... Se integra Paula Daza. Sí, dale bola Daza. Es que yo eso no lo Excelente entiendo. El sentido de nombre. urgencia No. de una campaña que está en problemas. La señal de debilidad. Paula Daza. Y Paula Daza hoy día, en la mañana, dio 2 entrevistas en 2 radios. Entonces se dieron cuenta de que el anuncio de que la vocería y la vocería, la entrevista con 2 radios la hizo desde Escocia, porque está en Escocia, le quedan 10 días en Escocia, entiendo. Es que fue a ver un hijo que está estudiando allá. Está ahí. ¿Es por eso? No, sí, es por eso. No es porque está terminando una No, pasantía que es está en imposible. Escocia. Está en Escocia viendo a su hijo que está estudiando allá y se viene y tenía pasaje comprado para 15 días más. Que esa es la realidad. Muy, No, muy no conectada con Chile la voz. Muy No, conectada con Chile. muy Bueno, conectada. pero me quiero sumar a lo... Y ese es un problema, creo, el poco sentido de urgencia que tiene esa candidatura y que tiene Evelyn Matei en particular. Y sobre a quién hablarle también es un debate que está no solo en la interna de ese comando ni en la interna de Chile Vamos, sino que públicamente, como
¿A quién le hablamos? ¿Al centro? ¿O le vamos a apropiarnos del centro o le vamos a hablar a los votantes de ultraderecha de José Antonio Kast? Que ese es el debate. Yo creo que es un debate completamente perdido. Primero porque, como decía Marco, ese votante de centro, díganmelo a mí, no existe. Y yo creo que tienen que ir por la línea... Entonces, estoy dando una ayudita. ¿Se acuerdan esa tesis que tenía que yo me acuerdo de un par de libros de Alaman, lo escribió hace 20 años, y que después lo tomó Marcela Cubillos cuando hace un año quería ser candidata presidencial? La gente no se acuerda de esta cosa. Pues, si ganaba la El Condes, sentido se común, metía. el sentido común. Sí, claro. El sentido común. Como abandonar que el sentido común es una etiqueta que la derecha en general le ha puesto en Chile a salir de esta lógica sí y el no, porque entendían que no iban a ganar elecciones si se seguía esa lógica. Entonces, creo que por ahí puede haber un espacio con Evelyn Matei. Yo no sé si Evelyn Matei, en esta dualidad de ir al centro o a la ultraderecha, se va a despercuir de esto. Igual, Daza, hoy día en la mañana yo la estaba escuchando en las 2 entrevistas que hizo y tira un poco eso, como nosotros no le vamos a hablar a la ultraderecha, no le vamos a hablar al centro, le vamos a hablar a Chile, algo bastante etéreo, pero creo que al menos va bien encaminado con palabras de Daza, desde ahí, como abandonar esta esquizofrenia entre el centro y la ultraderecha, sino que hacer algo más transversal. Que yo no sé si va a calentar a alguien. Y eso creo que es un problema también. Como... Sí, a mí me pasa con eso es que yo creo que no es posible dar esos giros, porque, muchas veces uno piensa, y yo creo que ahí sostengo yo una cierta falsa dicotomía entre las características de un candidato, ¿ya? Entonces, ya, se ve tranquilo, se ve simpático, se ve enérgico, se ve activo, etc. Y el discurso, lo programático, las ideas que puede plantear. Entonces uno dice, no, ¿qué es uno o es otro? En realidad es la fusión, es el espacio intermedio. Es decir, son la capacidad de entregar un discurso, pero con las características que esa persona tiene. Entonces, después de repente uno piensa que son solamente las características blandas, que es un poco lo que pasa con Janet Jara. ¿Cachai? Claro, ve eso, pero en realidad lo que está haciendo Janet Jara, de manera incipiente, porque es un fenómeno recién iniciándose, es la capacidad como de conectar a partir de algunas ideas matrices que están detrás y que en su boca adquieren sentido. ¿Cachai? Que en su boca, cuando ella dice el sueldo vital de 750, ¿qué es lo que procesa así como el cerebro? Es como, todos están hablando de seguridad y estoy reponiendo una cosa, pero tiene sentido ahí, o a alguna gente le hace sentido. Entonces, vuelvo a Evelyn Matei. Yo creo que el tema es que Evelyn Matei es una candidata con 35 años de historia, ¿ya? Ultra conocida en sus rangos, en sus cosas buenas, las que no, etcétera, etcétera. Y entonces desde ahí, primero, quiso interpretar un personaje que no le era propio, que era ser la más facha de las fachas. Estuvo 6 meses en eso. Sí, es verdad. Entonces, las cárceles, la pena de muerte. todo, Su claro. estrategia. Entonces se destempló. Y ahora tratan de recoger cañuela y entonces ahora voy a hacer poco menos Bachelet 2. Evelyn Matei no es ninguna de las dos. Evelyn Matei encontró su mejor performance en una alcaldesa que venía un poco de vuelta de la política del primer plano y que en un lugar muy cómodo y tranquilo como Providencia, pero igual hay que gestionarlo. Gestionó y como que mostró grandeza, asumió una candidatura presidencial hace 8 o 12 años atrás, ya no me acuerdo, que era casi imposible, era como la tercera en la liga. O sea, entonces hizo como un servicio por Chile y en ese lugar, pero eso hace que sea muy difícil mover, porque además Evelyn Matei está con la UDI y RN, que son tremendas pesos muertos. Y Evópoli también. Bueno, no, por eso. Evópoli está atrás de esta candidatura, entregadísimo hace mucho tiempo. De hecho, su jefe programático es de Evópoli. Es que Evópoli no tiene espacio si no es Evelyn Matei o alguien de Chile, Sí. vamos. Y quiero incorporar tiene algo que decía Darío, de entre medio de estas dos lógicas, de la más facha de la facha a una persona cercana, tuvo Evelyn y Matei, que también es un relato completamente abandonado por esta candidatura. Sí. Sacaron un buen video y nada, o sea, un buen video, digo, Sí. cinematográficamente hablando, pero también fue abandonado. Y hacer un punto Sí. también, la pelea aquí, y lo decíamos cuando hablábamos de nuestro sector, la pelea de las parlamentarias, o sea, al final un parlamentario necesita un candidato presidencial.
y ese candidato presidencial, si le va mal a la lista parlamentaria. Pero es mucho peor no tener candidato presidencial, que le puede pasar, no sé, a la democracia cristiana en una de esas le ocurre. Va una parlamentaria, da lo mismo la configuración de la lista sin candidato presidencial. Y eso es terrible para cualquier candidato al Parlamento, y también sería terrible que Evelyn Matei abandone esta carrera, porque dejáis a muchos huérfanos en una pelea muy difícil para la candidatura al Congreso. Yo creo que entiendo que normalmente en los espacios políticos ataquemos o hagamos la crítica directa a los personajes políticos. Y entiendo, a ver, como la primaria también la gente votó por Janet Jara, también por el personaje político que significa, su historia, su cercanía, que convocó. Pero yo creo que también tenemos que buscar... Y por el programa. Y por... Esto hueveo, ya, dale. Y yo creo que también hay que ver, es que por eso digo también el programa, porque, y lo digo, porque deberíamos tener una forma de comunicar cuáles son los programas de fondo de cada candidatura. Por ejemplo, yo encuentro, independiente de las torpezas que pueda decir Kaiser, yo creo que como un perrito faldero de Kast, en verdad, para verse un poco más de centro, Kast, pero por ejemplo, los temas de fondo, uno de los temas de fondo que proponen las tres candidaturas es también achicar el Estado. Y yo encuentro que en un espacio democrático y republicano como Chile es un absurdo. Porque quieren... Déjame terminar. Sí. Porque quieren instalar, por ejemplo, cuando nosotros decimos, o cuando ellos dicen, en verdad, achicar el Estado automáticamente es un aumento de la desigualdad en el país. En un país democrático como Chile. O sea, yo pienso... Por ejemplo, que en las instituciones que gastan mucha plata, porque esa es la forma de comunicar, con el populismo, eliminemos esto. Pero, por ejemplo, yo digo, también eliminamos la Contraloría, que es del Estado, quien fiscaliza también a todas las instituciones, carabineros, gobierno, municipios, etcétera, y que entren, por ejemplo, los privados, la AFP, la ISAPRE, como han funcionado también. Entonces, cómo lo comunican también, el fondo, es importante, porque podemos tomar dos estrategias. Y en las campañas lo vamos a ver. Vamos a tomar dos estrategias. O vamos a agarrar al personaje en específico y sus cuñas, o vamos a atacar directamente un debate de ideas. Y que también es una estrategia a definir. Porque lo que va a hacer la derecha, y lo que ha hecho hasta el momento, cosa que a nadie le importa, que la Janet es comunista, que come guaguas, que Venezuela y que Cuba, no les va a funcionar. Porque en verdad a la gente no le importa. Pero va a ser el debate de ideas de fondo. Pero nosotros también como sector debemos tomar una decisión. ¿Vamos a atacar a Kaiser y Kast porque dijeron esto? ¿Por Punta Peuco? ¿Por la pena de muerte? ¿La Kast Matei lo mismo porque se le olvidan las palabras? ¿O en verdad vamos a atacar las propuestas que ellos tienen? Y vamos a hacer, porque decimos, ya, sentido común. Tenemos que generar el sentido común a la gente. ¿Cómo comunicamos que achicar el Estado es muy mala idea? ¿Cómo comunicamos eso? Y ahí yo creo que hay que desarrollar una buena estrategia, porque yo creo que Janet Jara pasa a la primera. Pasa a la segunda vuelta. Yo creo que una candidata fuerte. Y eso va a beneficiar a quienes quieren ser parlamentarios, porque la primera elección presidencial entran también los parlamentarios. Y yo creo que beneficia al sector de la izquierda. Pero también hay que tomar decisiones, a mi parecer, colectivas. En el caso que vayamos todos en una lista, tenemos que estar todos plegados a la línea también de la presidencial. Y a lo mejor nosotros, los que vayan a ser candidatos, pero digo, nosotros y nosotras y nosotros, me desligo, por supuesto. Aquí estamos rodeados, tenemos que ser, a lo mejor, esta segunda línea en el sentido de ir a atacar las ideas. Porque Janet Jara lo dijo, y con esto termino. Si van a votar por mí, también voten por los parlamentarios de izquierda. O si no, no tiene sentido. Y de centro izquierda. Y de centro izquierda, pero porque la gente no, pero es que es el tema. Y hasta por Rodrigo Reti. Hasta por Rodrigo Reti. Pero porque no se entiende el porqué. Porque no se entiende que, aunque el presidente puede hacer la persona comunista, si no tenéis mayoría en el Congreso, políticas públicas pueden quedar nulas. Perdona, acabo de pensar, la visualicé en una calle de Santiago, así, unas palomas Reti Jara. Las visualicé ahí en Placita. Hermosa imagen. Oye, yo creo que los liderazgos que deslumbran, se consolidan y son progresivos en su crecimiento, como Valeria Cárcamo, son aquellos que tienen la conjunción entre ideas y biografía. Lo digo porque la historia de vida efectivamente determina en buena medida
la valoración que tiene Janet Jara. Llevado al plano de las ideas, los resultados en política pública son destacables en este gobierno. Ley de 40 horas, ley Carín, aumento del salario mínimo, reforma de pensiones, por nombrar. A la inversa, el cuestionamiento al origen de los candidatos de derecha está fuertemente determinado por su adscripción a modelos autoritarios, o particularmente a la dictadura. Y hablar de la dictadura en Chile es hablar de empequeñecimiento del Estado, es hablar de liberalización extrema, de pérdida de derechos sociales, de vulneraciones gravísimas, crímenes de lesa humanidad. Entonces no son debates accesorios, son debates centrales. Ahora bien, yo creo que desde el punto de vista de Janet, y ahí me quiero centrar en una idea central que ella lanzó en su discurso del domingo pasado en el aniversario del Partido Comunista, que hay que salirse de la zona de confort. Y salirse de la zona de confort es partir de la premisa que hay un electorado que es gigantesco, que son del orden de 5 millones de personas, que no están despolitizados, sería impreciso decir eso, sino que no están politizados en los términos de sector político de fidelidad y adherencia. Sí, de acuerdo. Y que pueden votar por la izquierda, por el progresismo, por la centroizquierda, como pueden votar por la derecha. Y que generalmente votan en contra. Claro. De lo que sea. Ya. Y eso acrecentado o movilizado por un discurso de miedo y ofuscación, porque no es solo miedo y ofuscación que propicia la derecha. Entonces, salirse de la zona de confort es partir de la premisa de que lo que se logró en esta primaria es mucho, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque hay que persuadir con ideas a un universo social que es inestable desde el punto de vista de sus preferencias electorales. Y eso marca una diferencia significativa en cuanto a la caracterización del universo social electoral y el potencial de triunfo. Entonces, Janet tiene 3 prioridades o urgencias sociales: crecimiento económico, salarios, empleo, industrialización, cadenas de valor agregado, área económica. Tiene seguridad pública como una preocupación central, tiene salud y vivienda. ¿Qué refleja eso? Que son demandas universales abarcativas de preocupaciones sociales compartidas, no de nichos. No quiero decir con esto que no haya que tener respuesta para problemáticas específicas, pero en la centralidad hay que buscar mínimos comunes transversales para el conjunto de la sociedad. Déjame decir una cosa que medio que quedó atrás, pero quiero terminarlo con el tema Matei, porque fueron derivando rápidamente a la jaraneta. Yo creo que Matei corre un gran riesgo porque el tema de la fuerza parlamentaria y de la necesidad parlamentaria... mira, Camila Flores, diputada de... Candidata a senadora. Y candidata a senadora. Diputada de no sé si el distrito 6 o 7. Renovación Nacional. 6 parece, ¿no? Y ella es del 6. Quinta Interior. Y militante de Renovación Nacional. Sí. Quiere ser candidata a senadora. Ve una candidata que si uno pudiera proyectar, podría perfectamente llegar a... O sea, yo creo que si la elección fuera este domingo, o sea, Kast le saca 10 puntos a Matei perfectamente. No, puede llegar hasta cuarta. Po. Matei puede llegar hasta cuarta. Sí. Puede llegar hasta cuarta. Con el fenómeno París si se mete. Y si efectivamente además en algún minuto hay una combinación mágica para la ultraderecha, desgraciada para Matei, que haya una bajada, que capaz que no suceda, no lo sabemos, y que eventualmente sí haya la bajada, ¿cachai?, de Kaiser, pero no una bajada cualquiera, sino una bajada con el corazón en la mano, entregándoselo a José Antonio Kast. Si se arma, y eso puede ser el día antes de la inscripción. O sea, esas cosas pueden pasar, digo, que no las controla Matei. En ese contexto, Camila Flores, pero podría citar cualquiera. ¿Con quién se saca la foto? Dice, dame a Kast. ¿Por qué? Porque el elenco, que además yo creo que es la razón por la cual efectivamente José Antonio Kast, no él, pero me refiero a ese sector, son de una derecha más ideológica, ¿cachai, no? Por eso hizo la apuesta, que en su minuto fue muy arriesgada, de salirse la UDI
y caminar por el desierto, si no ha sido fácil el tránsito de José Antonio Cast para estos efectos. Fue un camino. Fue un camino. Fácil en términos de que tiene la vida asegurada, sí, pero en términos políticos fue un tránsito. Y entonces hace ese camino y ellos saben, porque además ha sido parte del éxito, mira lo que vamos a decir, ellos no tienen elenco. Su elenco es pobre, triste, es la tiendita del terror, del horror, la bancada republicana, literalmente la tiendita del horror. Incluso cuando de repente hay alguno que despunta, para afuera. Kaiser, para afuera. De la Carrera, para afuera. Incluso la Navellano, para afuera. O sea, efectivamente, ¿cuáles son los liderazgos del Partido Republicano? Uno. Se llama José Antonio Cast. Notable, ha sobrevivido 10 años en eso. Que es parte de lo que le permite ordenar la cosa. Es como un meo, pero en versión más exitosa respecto a como la construcción del Partido Progresista que hizo Marco en su minuto. Navellano dijo que era una secta. Bueno, claro, po. Pero eso es una virtud también, po, porque si tienes una secta que efectivamente... Entonces, y la senadora que renunció dijo lo mismo. exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en este minuto seguramente el Partido Republicano y ese mundo va a defender posiciones porque Kast dice, en este minuto no los necesito, los voy a tener igual en segunda vuelta. Así que yo defiendo mi bancada porque quiero que mi tiendita del terror ahora no tenga 10, 12, 15 diputados, quiero que tenga 30. Y por otra parte, aquí lo que vengo yo, Camila Flores y compañía deben decir, no, pues justamente, si despejamos esto y vamos, si yo también tengo la foto con Kast, al igual que los otros anónimos, yo les voy a sacar la cresta, porque tengo ya el nivel de conocimiento, tengo la práctica, tengo el carisma, y el resto no. Y yo creo que esa presión sobre el Matei debe ser, no lo sé, no tengo los elementos, no tengo los vasos comunicantes, yo creo que debe ser atroz. Nos queda un mes para eso, cuando el día después de que se inscriban las candidaturas, y esto también va a pasar en nuestro sector, yo creo. Se van a inscribir candidaturas y se pueden descolgar, lo pongo en condicional, se pueden descolgar parlamentarios muy exitosos en algún distrito en particular que crean, en Chile Vamos y en Socialismo Democrático puede pasar también, que crean que por sí solos, sin la figura presidencial de su sector, pueden ser electos. Entonces se descuelgan. Y van a haber cosas sutiles como ellos solos sin la foto del candidato presidencial, de la candidata presidencial que corresponda, o sacarse la foto con otra persona. Eso puede pasar y va a pasar el día después, o va a comenzar a pasar el día después de la inscripción de la lista parlamentaria. Bueno, no lo van a hacer ahora porque el secretario general y el presidente te puede cortar la cabeza. Llega José Toro claro, y pero puede ocurrir. Yo espero que no ocurra, al menos en nuestro sector. Pero quiero hacer un punto sobre lo que decía Valeria hace un rato, como... hoy día en la mañana entrevistaron al jefe de campaña de Evelyn Matei y decía, nosotros somos capaces no solo de anunciar un plan, sino que de ejecutar las medidas. Entonces, esto es una crítica bien elaborada acá porque presentó el plan implacable, se llama, por la seguridad de los chilenos y el vivir sin miedo. Yo creo que esa discusión la alcanza a Radio Duna y el Vaco nomás. Como ahí está circunscrita esa discusión, pero es completamente irrelevante. O sea, si me presenta la lista de medidas de Paulsen, que yo lo encuentro un hueón muy capaz y muy bueno. La lista de medidas de Paulsen o el plan implacable, ruido, explosiones, un video bien editado. Dame el plan implacable. Dame el plan implacable. Obvio. Eso es una respuesta a lo que yo creo más o menos sobre los programas de gobierno, que no sé si me voy a arriesgar del 90 a la fecha, ningún candidato presidencial ha ganado por el programa de gobierno, ni uno. Quizás Bachelet 2 un poco. Yo fui defenestrado en este lugar por mis 3 contertulios un par de semanas acá. Sí, ya, perdón. Es que yo ahí tengo un matiz. Yo no creo... Pero ahora somos 2 contra 2. Las emociones y la captura precisa y asertiva de las emociones es determinante en el presente para cualquier candidatura. Interpretar correctamente el estado de ánimo, el sentir, la vivencia. Si una candidatura está desprovista de esa cualidad y ese atributo, no puede. Pero eso tiene que tener un diálogo, una conversación, una modulación para efectos de ideas. O sea, y no necesariamente... Pero podrías prescindir de ella, esa es la parte... No, es que yo creo que... Tú no quieres prescindir, yo estoy de acuerdo. No, déjame terminar. Déjame terminar. Lo que pasa es que, a ver, esto no se descodifica socialmente en términos de un mamotreto de 30, 70, 80 o 200 páginas. No es ese mi punto. Mi punto es que esa emocionalidad tiene que estar alineada con voluntades y compromisos. Sí.
Serán 4, serán 5 voluntades, serán 7, serán 2, serán 3, pero eso el ciudadano promedio también lo evalúa. También lo evalúa. Porque hace o sea, si Tengo mi todas las duda ahí. candidaturas están hablando de preocupación y de tener un plan de seguridad pública que sea eficiente desde el punto de vista de la protección de la población, ¿qué es lo que distingue una de otra? La emoción, sin duda, pero también el sustrato del planteamiento. Entonces, yo no creo que uno Pero que tú pueda... crees que el ciudadano común va a ir a buscar en los 4 o en los 3 Sí. programas de gobierno quién me da más carabineros, cuánto, No, pongan la platita, no, ¿cuántos no, carabineros quieren más? No para efectos de la caricatura de decir si este me ofrece 30, este me ofrece 50. Claro. Pero sí para efectos, y probablemente la mayoría de la población no va a leer el programa de gobierno. Sí, no lo va a leer, pero la mayoría de la población va a estar atento a la diferencia emocional y a la diferencia cognitiva. Sí, pero es que en eso, mira... ¿Qué pasa en el debate? ¿Por qué realmente, aparte de todo lo que estaba pasando, la contingencia, etcétera, por qué José Antonio Kast pierde frente a Boric? Porque fue torpe, porque no se sabía su propio programa. O sea, la misma periodista le decía, pero si dice esto en su página 179, todo, él no se lo sabía. Y no lo digo solamente efectos ciudadanos. Cuando el ciudadano ve que el propio candidato no se sabe su programa de gobierno, cuando tiene que explayarlo ahí en el debate, no se lo sabe, pierde. Entonces, por ejemplo, se hace el emplazamiento. Yo creo que Kast no perdió esa elección, tal como Lavín no perdió la elección del 99. A veces tú pierdes ganando. Sí, pero a ver, cuando a ti te preguntan sobre un tema o te dicen, mira, ¿qué piensas sobre esto? Y él dice, no estoy de acuerdo, pero en tu programa dice esto. Pierdes, pierdes también. Sí, está bien. Entonces, el programa no lo veas solamente porque la gente se mete a la página y va a buscar el programa. Veámoslo en el debate de ideas, en los debates presidenciales. Sí, pero quiero aclarar dos puntos. Primero, para despejar completamente esa duda. A mí me parece muy relevante que haya una construcción programática. A mí también. Me parece claro. muy relevante. Y me parece muy relevante y tiene que ser no por cumplir, no, tiene que ser en serio y tienen que ver ahí ciertas disputas Me quiero ir. y tiene que ver capacidad, ¿cachai? De escuchar y de construir. Todo eso está perfecto. Dicho eso, ahora vamos a tratar de ganar una elección. Y entonces, a mi juicio, lo voy a decir así. Si uno no entiende, es bueno el ejemplo que nos entrega Danilo, que cuando tú dices implacable para ponerle un plan, no importa si el plan se financia, cuántos carabineros más, etcétera, porque justamente lo que decía Marco, hay una emocionalidad que además es coherente con lo que uno ya adjudica al candidato. Es decir, si alguien va a ser duro contra los delincuentes, va a ser Kast o Kaiser, va a ser ese sector, que es nuevamente el error de Belín Matei de tratar de competir donde no tenía cómo competir. Entonces, yo creo que en eso, y ahí son esas las genialidades, para desgracia, porque a veces eso implica que efectivamente emergen los populismos. Si no, no habría ganado Trump. Dos veces, si no, no habría ganado Milei, no habría ganado Bolsonaro. Si lo que hay ahí es básicamente humo. Ve tú los primeros 6 meses del gobierno de Trump. O sea, está haciendo un daño eventualmente a los propios Estados Unidos que puede ser de largo alcance. Pero efectivamente logra jugar y logra mantener apoyo. Entonces, lo que digo es, programa, sí. Pero en la campaña hay que ver cómo efectivamente uno llena de contenido. Ahora, la amalgama perfecta sería Entre experiencia y juventud. Justamente sería una sólida trabajo programático, liviano, por supuesto, pero que tenga capacidad de conectar. ¿Cachai? Que en el fondo esa cuestión que está ahí, también hacemos la bajada, no solamente me refiero en términos propagandísticos, sino que tenga una conexión, que la gente diga, bien, aquí hay algo más profundo. Yo creo que eso se puede hacer. Yo creo que hay un dato más en el programa que ayuda bastante. No voy a hablar por socialismo democrático, pero creo que ayuda también en la interna meter a gente y que gente que no estaba apoyando a la candidata Jara en las primarias se integre de esa forma, porque se sienten convocados. Y eso habla de personas con nombre y apellido y sectores más grandes que partidos, de hecho. Como, se han dado distintos nombres, pero integrarlo a ese trabajo creo que también ese ejercicio nos ayuda a conseguir más votos, pero sí a unar el espíritu de cuerpo. Son digamos. tareas complementarias. No, pero, o sea, es muy relevante porque interpreta el sentir plural de la coalición. Claro. O sea, lo que debiese ocurrir es que la discusión programática no sea el resultado de una sensibilidad en particular, sino que sea el complemento de distintas sensibilidades que cohabitan en la coalición.
teniendo presente que el desafío de tener una coalición en regla y en forma adecuada para el periodo es un desafío. Claro, el tema es que, nuevamente, es que eso no te limite. Mira, es la columna de Matamala que decía el otro día, muy buena la última. Entonces decía, el gran abrazo con el presidente, lo enfocó en eso. Con el presidente de la República, Gabriel Boric, uno supone que será el primero y el último. Y eso ocurre también para la coalición, es decir, ordenar la coalición, darle coherencia al trabajo programático, tiene que ser un trabajo muy eficaz, que efectivamente llegue a los sectores que están mirando y que quieren esa unidad, la gente grita esa palabra, y al minuto siguiente, que esa unidad tampoco sea tu bandera para salir a disputar otros, porque en el fondo estáis diciendo, yo soy el seguidor de Boric. Ah, ok, perfecto. Vamos a perder 65% a la segunda vuelta. Entonces, eso es una complejidad en política, porque más hay egos, hay ideas, etcétera. Pero yo creo que lo que no hay que perder de vista es cómo uno llega. Nos quedan 3 minutos, pero Muy bien. solo una palabrita, porque más casi como que queda dando bote. Parisi. Una nueva vida para Parisi, parte tú, Danilo. Yo creo que Parisi es el que mejor le habla de todo este mundo, de todos los candidatos presidenciales. Creo que, que es el candidato presidencial que mejor le habla o que mejor entrada tiene con todo este universo que Marco hablaba de 5 millones. También hay otros que calculan 6,5 millones de votantes que primero lo hemos obligado a votar. Esta es su primera elección obligatoria de presidente, entonces podría ser espacio de personas que anulan, que han votado por la lista del pueblo, después se pasaron al PDG, después votaron por republicanos porque no tienen un domicilio político claro o definido. Y creo que es un gran y creo que es el candidato que tiene más crecimiento por la derecha por ese motivo. No sé si lo logre, pero es el que tiene el cielo más amplio. Sí. Y una palabrita sobre el resto, como a Mike Nichols vi una entrevista de él en Tolerancia Cero anoche. ¿Ya? No sabe dónde está parado. Es increíble. Le preguntan sobre proyectos de ley, le preguntan sobre políticas públicas que están vigentes hace 6 años. No entiende nada, no sabe nada. ¿Quién? Es horrible. Mike Nichols. Ah. Harold Mine Nichols, que estuvo en Tolerancia Cero anoche. Demócrata, yo quiero que Jimena Rincón consiga la firma. Sí, pues yo también. Porque así, no para ser candidata presidencial, pero que consiga la firma porque así, por el bien de Demócrata, tengo un par de amigos ahí, puedan blufear hasta el final, hasta el último día de las inscripciones de que van de candidatos para que los metan a la lista de Chile Vamos. Y lo último, la existencia de Kaiser ayuda a Kast. Sí. Y lo que tú decías al principio del programa, creo que a mí no me extrañaría pensar de que hay una estrategia de republicanos aquí que siga corriendo Incluso hasta el final. hasta el final, porque ayuda mucho a moderar La cagó. a Kast, y no me extrañaría que Republicanos esté detrás de esto. Yo entiendo que hay traumas personales y peleas, pero me parece bastante razonable pensar de que si yo soy el Partido Republicano, me conviene tener a alguien a mi derecha. Sí. Eso. Mira, yo creo que efectivamente Parisi tiene un espacio de crecimiento que no se reflejan en las encuestas todavía. Y eso es principalmente porque le habla a este universo que no tiene adherencia, fijación política y que puede sentirse interpretado en un momento en una dirección y en otro momento en otra dirección. Ahora, desde el punto de vista de la derecha, creo que evidentemente que es cacheta de payaso la posición más radical o radicalizada de Kaiser en su oratoria y en su planteamiento público. Le da espacio para que Kast se posicione más hacia el centro, más moderado, o sea, trata digamos, le da una posibilidad que de otra manera tendría que vocerear él mismo, pensando en ese universo más radical de extrema derecha. Y creo que es central que las fuerzas progresistas se tomen en serio la amenaza, o nos tomemos en serio la amenaza de la extrema derecha. Creo que una principal conclusión del gobierno del presidente Boric es que si no se tiene mayoría congresal, es difícil implementar un programa de gobierno. O se hace casi imposible. Entonces, Janet lo ha planteado públicamente. Así como hay que apoyarla a ella, en tanto candidata a la coalición, también hay que apoyar al conjunto de los partidos de manera tal de tener una lista única.
Suspiro. No, voy a hablar de Parisi. Sí, voy a hablar de Parisi. En verdad, la gente. ¿Qué te Parisi? ¿Qué te Parisi? ¿Quieren saber por qué su última campaña presidencial lo hizo por Zoom? No podía entrar al país. Tenía una deuda de pensión de alimentos de 207 millones de pesos a sus hijos. Para poder llegar y hacer la campaña ahora, tuvo que llegar a un acuerdo con su expareja y pagar 166 millones de pesos de pensión. Lo va a pagar en 455 cuotas. A lo menos lo va a pagar en menos de 38 años. Yo creo que Chile merece algo mucho mejor. Él entró con una bancada vendiéndole la pomada a la gente que ni izquierda ni derecha, por favor, es de derecha. Incluso tan mal, no hay ni una ideología ni una dirección para este país, que toda su bancada de parlamentarios renunció. ¿Ustedes creen realmente que un personaje que ni siquiera pudo mantener una bancada parlamentaria en el Congreso va a poder liderar el país? Eso diría sobre París. Listo. Está todo dicho. Boom, boom. Te faltó el boom, boom. Jóvenes, un placer. Don Danilo, muchas gracias por venir a aportar. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre voy a estar disponible para parchar a Reti cuando no Este es el esté. inicio del primer casting, porque Sí, vienen no, otros yo- panelistas. Que vamos a cambiar a Rodrigo. No, yo creo que... No, yo creo que... Estamos probando. La siguiente panelista es Michelle Bachelet. Vamos a ver cómo les va. Sí, No, pero yo- cuando aquí se tomen carreras parlamentarias, este estudio va a quedar vacío, Darío. No, pues no lo van a soltar. No. No, al revés. Tienen aquí contrato de exclusividad y toda la cosa. Sí. Ya, oye, yo quiero ver eso, a ese programa cuando estemos ya inscribiendo las candidaturas. Imagínense en el Congreso, o sea, electos diputados Marcos Barraza, Rodrigo Rettig, Valeria Cárcamo. Evidentemente Rodrigo Rettig va a estar al frente mío, porque va a ser republicano. Y yo voy a decir, ¡facho! ¡Facho! Y siempre lo supe, Siempre facho. supe que eres Claro, facho. y esta después en los pasillos, no, Rodri, si es buena onda, porque esta es Sí, maletera. Rodrigo, si yo te quiero caleta y todo. Don Diego Cancino estuvo en el Switch siempre, dirigiendo ¡Aguante! las cámaras. Don Pablo Riveros en el sonido. Las bendiciones que tenemos acá en los estudios de 32 minutos. Muchas gracias por tu talks. Nos vemos el próximo martes. Chao.